Muy buenas tardes, amigos, amigas de Cuatro Vientos. Pues estamos aquí en la segunda transmisión del día con esta mesa de análisis, de debate, si se da, sobre un tema que ahorita está en todos los medios de comunicación y que es de interés no solamente nacional, sino que trasciende las fronteras, pues por los capitales y los intereses que están involucrados en este proyecto de construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de México. Mañana inicia el primero de los 4 días consecutivos de consulta ciudadana que a iniciativa del presidente electo Andrés Manuel López Obrador se va a realizar pues en todo el país, no con todos los ciudadanos que debieran porque está acotada la consulta, pero sí tiene como propósito conocer la mayor cantidad posible de opiniones de mexicanos respecto a un tema clave. La pregunta es así centrada en este tema. ¿Se seguirá construyendo en el aeropuerto internacional en el lago de Texcoco, donde lo inició el gobierno de Enrique Peña Nieto, o se va por la opción que ha propuesto el propio López Obrador de construir 2 pistas más en lo que es el aeropuerto de Santa Lucía, el aeropuerto militar de Santa Lucía, y una serie de obras de infraestructura que permita tener un complejo turístico, un complejo aeroportuario que nos resuelva el problema ya del hacinamiento, de lo que hace inoperable ya el aeropuerto Benito Juárez de la capital de la República? Ese es el tema, es el gran debate, y ya están ahorita pues posiciones polarizadas. Sectores fuertes de la cúpula empresarial mexicana de nueva cuenta salen, pero de manera decidida, a manifestarse, por una parte en contra de la consulta y por otro lado pues señalando que es necesario que continúe la obra emprendida por Peña Nieto en Texcoco, o caerá sobre el país pues terribles desgracias, ¿no? Ellos lo señalan como el error de octubre que podría cometer López Obrador, equiparándolo al error de diciembre, que se dice, así se conoce ya en nuestra historia reciente, que llevó a la devaluación y a una crisis económica cuando entró a gobernar Ernesto Zedillo Ponce de León. Por otra parte, bueno, pues hay sectores muy importantes, empezando por las comunidades cercanas al lugar de Texcoco, donde se construye el aeropuerto internacional, pues que están firmes en su determinación de no permitir que esa obra se realice ahí. Los pros y los contras, qué significa una obra, qué significa la otra, qué significa la consulta, es el tema para el que hemos invitado a nuestro colaborador pues más constante, Armando Duarte, sociólogo, ¿verdad?, maestro académico de la Universidad Autónoma de Baja California, tienes un estudio, una maestría. Es el doctorado en estudios de desarrollo global, efectivamente, por la Universidad Autónoma de Baja California. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y bueno, pues también analista político y pues colaborador también de Cuatro Vientos, con su muy gustada columna que nos la regatea mucho, a veces no nos la entrega con la periodicidad que todos los lectores quieren verla, a 2 de 3 caídas. El supercívico es muy vago. Arturo Ruiz, él es biólogo, pero pues se ha dedicado fundamentalmente al análisis político y legislativo sobre todo. Y pues nuestro compañero, director, coordinador general. El gato aquí, amigos y amigas. Coordinador de Cuatro Vientos. No, ustedes ya me conocen, así que de años. Pues bienvenidos sean al programa una vez más. Estamos en nuestra, ya sabe usted, nuestra plataforma 4B TV. Hoy, que es día miércoles 24 de octubre, 12:30 del día, acá en la ciudad de Ensenada, Baja California, donde usted, como todas las audiencias de Cuatro Vientos, tienen su hogar. Y bueno, pues realmente es una situación muy interesante que se está dando este programa en el día previo al arranque de esta jornada democrática participativa. Si nos lo han vendido, este proyecto, esta propuesta de una primera consulta que se tiene por parte de las autoridades y de un gobierno que en este caso todavía no entra todavía oficialmente en funciones, pero que viene a establecer también un referente importante de cómo podría ser también la administración pública que se inaugura en México a partir del día 1 de diciembre del año 2018.
Llama la atención, mis estimados Arturo y Armando, que a un día prácticamente de que se inicie esta consulta por 4 días, pues hay una serie de notas de último minuto que nos están manifestando cómo la derecha y la ultraderecha en México ha puesto en marcha un operativo para tratar de incidir en millones de votos que se supone se van a generar en el transcurso de los próximos días, en prácticamente pues son 560 y tantos municipios. En Baja California los 5 municipios vamos a participar y que pues están tratando de incidir en que el aeropuerto en Texcoco se continúe. Armando. Bueno, aquí yo mencionaría en principio pues que en virtud de que no se trata de una consulta, digamos, constitucional, legal, pues todo se vale. Esa es la cuestión, ¿no? Y esta campaña a la que tú haces alusión, digamos, no puede ser calificada de ilegal, no puede ser calificada de ilegítima, toda vez que no existe un marco normativo que regule esta consulta. Es simplemente una iniciativa que toma el presidente electo, su equipo de trabajo, para tratar de lograr tener opinión de parte de la ciudadanía que les ayude a tomar una determinación. Obviamente la decisión de si este proyecto continúa o no continúa es una decisión que debe de tomar, por una parte muy importante, el gobierno, el Ejecutivo Federal, en este caso estamos hablando del próximo gobierno, si es que va a hacer inversión pública, ¿verdad? Porque pues si va a poner dinero, tiene que ver si ese recurso que va a comprometer no puede ser utilizado en otras cosas pues prioritarias, como puede ser, por ejemplo, el equipamiento escolar, el equipamiento de los hospitales del sector salud, ampliar la capacidad de cobertura de estos servicios fundamentales. Los programas sociales que ha planteado, ¿no? Para apoyo para los estudiantes, empleo para los jóvenes, el primer empleo, ¿no? Entonces, sabemos nosotros que el nuevo gobierno tiene un conjunto de prioridades que tienen que ver con un proyecto de nación. Pero el problema es que recibe como herencia de este régimen que está por terminar la cuestión del aeropuerto, en donde en el programa original está contemplada una participación importante en cuanto al financiamiento por parte del Estado, por parte del gobierno. Ese es el problema que tiene López Obrador. Por eso es que necesitó de sacar esta consulta como una manera de involucrar o de tratar de involucrar a la gente en una decisión en la que se tiene que sopesar precisamente esto. O sea, el gobierno mexicano tiene un escaso margen de maniobra en cuanto al uso de recursos para programas sociales, para impulsar el desarrollo nacional. Hay que invertir una buena parte de esos recursos en el aeropuerto, o es mejor invertirlos en otras cuestiones que ya mencioné, que también forman parte de lo que abonaría a un mayor desarrollo económico del país. Ahí tenemos una primera cuestión. Y la segunda cuestión, evidentemente, tiene que ver con los intereses en pugna, ¿no? Es decir, claro, esta decisión de construir el aeropuerto fue una decisión que se toma en el sexenio de Peña Nieto para cobijado o para apoyar a un sector muy específico del sector empresarial, ¿no? Y parece ser que por ahí anda el señor Slim y algunos otros grandes empresarios en esto. Oye, Armando, hay algo que me llamó la atención, que dijiste que puede pasar o no puede pasar el hecho de que sea legal o ilegal la forma como se presentó esta propuesta para la realización de la consulta. Fíjate que hoy Arturo Rodríguez, periodista de la agencia APRO, dio a conocer que desde el pasado viernes 4 ciudadanos, Roberto Borbolla, Regina Uribe, Arnoldo Horacio Reina y Juan Carlos León, presentaron una petición de amparo para detener la consulta, porque de acuerdo con sus alegatos ante el juzgado federal,
este juicio, para lograr este juicio de amparo, logrando lo que buscan era detener el proceso a partir de mañana, impedir la consulta. Ellos manifiestan cosas que me llaman mucho la atención. En su propuesta, en su petición, dicen que el presidente electo aprovecha su posición para simular un ejercicio y disfrazarlo como democrático, pues solo se contempla la participación del menos del 1.5% de la lista nominal de electores, sin considerar la totalidad de los municipios del país y sin garantía de que los participantes se encuentren debidamente inscritos en el padrón, ni de que el conteo lo haga a una instancia independiente. Le dieron entrada al trámite, aun cuando no se suspendió en sí mismo todavía hasta la mañana de hoy, por decir algo, 10 de la mañana, tiempo de Baja California, de nada, no se había suspendido la realización de la consulta. ¿Estamos realmente entonces ante un hecho ilegal? O sea, como que el hecho de que se haya presentado esta petición de último minuto, vamos a manejarlo así, como que también podría manchar un poco desde el punto de vista jurídico la realización de esta consulta. ¿Cómo ves? Mira, yo no creo, no es ilegal desde luego, porque no está prohibido hacer consultas en este país, ¿no? Yo puedo hacer una consulta y yo puedo hacerla como yo quiera, ¿verdad? No hay nada que me diga, oh, cualquier ciudadano que quiera hacer una consulta tiene que ajustarse a esto, ¿no? Incluso las empresas encuestadoras, ya sabemos, muchas de ellas hacen sus encuestas patito, es decir, no siguiendo el procedimiento que se debe seguir, y no están en la cárcel, nadie claro, se les critica, pero nadie los acusa ante el Ministerio Público de haber cometido una ilegalidad. Entonces, ilegal no es. Cuando yo utilicé el término, me refería a que no tiene un marco normativo específico, ¿no? Sí, no lo está realizando el Instituto Nacional Electoral, no se está realizando con el procedimiento que sería muy diferente, las normas del sería muy diferente si López Obrador ya fuera presidente en funciones. No podría hacer esta consulta como presidente en funciones. Estaría obligado, ahí sí, ya como institución, como gobierno, sí, ¿verdad?, en funciones, aplicar una consulta, o promover una ley para la realización de las consultas populares, que estableciera una normatividad, ¿no? Oye, el artículo 35 constitucional lo invocan estos 4 ciudadanos del país para pedir su amparo contra la consulta. Dice que en realidad existe una medida consultativa por parte de la Constitución, y que esto que está haciendo Andrés Manuel López Obrador está fuera de la ley, precisamente violando ese artículo, sí, ese artículo 35. A ver, no, efectivamente, si Andrés Manuel ya estuviera en funciones, estaría obligado a aplicar lo que establece el artículo 35 constitucional en su fracción séptima, si no mal recuerdo, que es la que te está normando el cómo se realizan las consultas populares en el país, y que es reciente. Esta modificación constitucional es reciente, no tiene mucho tiempo, y ya hay una ley normativa del artículo 35, que es la Ley Federal de Consulta Popular, que va más allá de lo que estaba establecido únicamente para que los ciudadanos opináramos sobre la realización o la integración de los planes nacionales y estatales de desarrollo. Efectivamente, este ejercicio que vamos a ver no lo pueden parar, simple y sencillamente porque no se está realizando ya por una parte del gobierno ejecutivo, por parte de Andrés Manuel, porque todavía no lo es, porque no se están utilizando recursos públicos, porque se está haciendo un ejercicio de opinión, de conocer la opinión y tener un termómetro de qué es lo que está pensando la sociedad a lo largo y ancho del país, con un muestreo que sí es más elevado que una simple encuesta, claro, porque estamos hablando de la participación voluntaria en más de 500 municipios del país. Y los detractores dicen que por qué se hace en los municipios que ni siquiera tienen que ver con la obra en sí que va a ser en la Ciudad de México. Bueno, pues la razón es que se va a hacer con recurso público federal, una parte importante de la inversión, y entonces los mexicanos tenemos que participar si queremos una obra faraónica de esa naturaleza, cuando en la actualidad las mismas autoridades del Seguro Popular, por ejemplo, en Baja California y en otras partes del país, el Seguro Social y el ISSSTE
nos están hablando los médicos, las autoridades, de que hay desabasto de medicamentos, de que hacen falta equipos para atender la salud, que hace falta personal para atender la salud de los mexicanos. De ese tamaño es el asunto. O sea, ¿qué queremos los mexicanos? Un aeropuerto diseñado y con una estrategia muy clara de hacer una obra pública para beneficiar a la iniciativa privada, a los grandes millonarios de la iniciativa privada mexicana. ¿Es lo que queremos? Pues entrémosle, entonces hay que financiarles para que ellos tengan la concesión y la operación de un mega aeropuerto y que sigan ganando por 50 años millones de pesos estas personas. Porque este gobierno, y hay que decirlo, tenemos ya por lo menos 30 años, 3 décadas, de que la obra pública y los servicios públicos se están utilizando para empoderar y enriquecer a ciertas familias en el país. Y lo estamos viendo, por ejemplo, que me voy a ampliar un poquito. Si nosotros dijéramos o nos preguntaran a los mexicanos, ¿estás de acuerdo en que la autopista de Tecate a Tijuana es la más cara del estado y que es una de las más caras del país, 102 pesos por ahí, sigue en manos privadas por 50 años y 50 años más, 100 años, más de 3 generaciones? ¿Sí? O sea, ¿por qué no nos preguntaron? ¿Por qué concesionaron las autopistas que construyó la Federación, que administra Capufe? Bueno, es que entonces habría que plantear que el problema de origen es el hecho de que el gobierno ya saliente de Enrique Peña Nieto decidió construir esta obra sin tomar la opinión de nadie, bueno, del grupo al que estaba él convocando nada más a hacer la obra, ¿no? Sí, nada más yo quisiera dejar muy en firme este asunto de la propuesta o solicitud de amparo para que se frene la consulta popular que inicia mañana. Claro, porque creo que es algo muy importante que se da de último No va a proceder, ¿no? Va a proceder, ¿por qué? Porque no es una consulta popular en base a lo establecido. Tenemos 2 bases constitucionales. Uno es el artículo 3, que norma la consulta a el derecho a la consulta de los pueblos indígenas, ¿sí? Y el otro es el 35, que establece la consulta popular, que ya le dio origen a una ley de la materia, la Ley Federal de Consulta Popular. No se está en ese hecho porque Andrés Manuel todavía no es presidente en funciones. Claro. Simple y sencillamente se está haciendo un ejercicio de democracia participativa, que es muy importante, o democracia directa, en donde se le está diciendo a los ciudadanos mexicanos, los que quieran asistir, o sea, los que quieran participar, ¿estás de acuerdo en que el gobierno se gaste tantos millones de pesos en un aeropuerto, o consideras que es mejor una opción distinta, más económica y que resuelve también el problema? De eso se trata. Pero yo iría un poquito más. Es una consulta limitada también, ¿eh? Es una consulta limitada porque aunque va una gran cantidad de municipios, más de 500 municipios donde se concentra más del 70%, casi el 80% del electorado, pues tengo entendido que solamente se va a imprimir 1 millón de boletas, y pues eso no significa tampoco de que vayan a ir a votar todos. Pues ojalá que se rebase el millón, ojalá que se agoten las boletas al segundo día. Eso sería excelente porque estaríamos viendo a una sociedad participativa, una sociedad que esté informada y que quiere tomar decisiones de esta naturaleza. Pero yo iba a tocar otro tema que lo tenemos, desde mi punto de vista, lo tenemos que entender, ¿sí? La desconfianza de los ciudadanos hacia Andrés Manuel es mínima. Hay una encuesta que aparece el día de hoy, que publican el día de hoy, en donde Andrés Manuel sigue con el respaldo de más del 70% de los ciudadanos. ¿Te acuerdas dónde se publica? ¿Quién la hace? La escuché en la Radio Nacional hoy por la mañana. De hecho, yo leí una encuesta recientemente donde es muy interesante porque preguntando a los electores si refrendarían su voto, sube 1 punto por ciento más, ¿no? O sea, si obtuvo el 53% el pasado 1 de julio, ahora obtendría el 54%. Y antes de que participe el maestro, porque tiene muchas bases que aportarnos, el maestro Armando Duarte, yo nada más quisiera señalar que si estábamos viendo una especie de luna de miel entre Andrés Manuel y el sector empresarial, entre Andrés Manuel y los dueños del capital mexicano, yo creo que la primera gran prueba de Andrés Manuel es precisamente esta toma de decisiones. Las amenazas ya se dejaron ver, soltaron los aparatos de sus medios de comunicación, sus redes de forma tendenciosa, y acusando de que si
Andrés Manuel tomara la decisión en un momento determinado de cancelar el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, el peso se va a derrumbar, se van a retirar las inversiones, va a haber una crisis financiera. Y no, esto no es real. Yo nada más le pido a los ciudadanos que lo piensen, no es real. Son como las patadas de ahogado de un régimen que está terminando y que quieren asegurar el capital y el interés de unas cuantas familias de millonarios en el país. Si me permite nomás hacer una precisión sobre esto que tú estás diciendo, una aportación más que una precisión, y ya para dejarle la palabra también a Armando, porque son de las notas que hoy en la mañana preparamos precisamente para el programa de hoy, pero las quisimos dejar para este momento de nuestro programa especial. Van más allá, porque fíjate que Citibank, este grupo financiero que tú sabes, propiedad de Roberto Hernández Ramírez, claro. de Alfredo Jarquelu, de Alejandro Betancourt, de estos grandes empresarios nacionales que se han hecho, que se hicieron supermillonarios con las famosas Fobaproa y toda la especulación bancaria en las casas de bolsa. Un Fobaproa que no se acabó de pagar. Que no se termina de pagar. Con pero que aparte, ahí sí. Sí, totalmente. Y que se unen en esta empresa Banamex con uno de los grandes consorcios financieros y bancarios del mundo, que es el Citigroup, que ellos presentaron, fíjate, y lo presentan ayer en la noche, para que hoy en la mañana, como tú dices, los medios de comunicación lo estemos comentando. Analizan y advierten que de cancelar, según un estudio que ellos elaboran, ¿sí? La construcción del nuevo aeropuerto, la cancelación del nuevo aeropuerto llevaría a Andrés Manuel López Obrador a cometer el error de octubre. Y así está citado en el documento. Es una amenaza. ¿Sí? En referencia al llamado error de diciembre, ¿sí? Del 94, que con Zedillo desató esta crisis que se le acredita tanto a Zedillo como a Salinas de Gortari, ¿no? Que se le agregó Salinas de Gortari. Nada más quería yo agregar ese dato así duro que traen. Sí, y para ponerle cifras a lo que mencionabas tú hace un momento, Armando, de la obra costosísima, faraónica, pues estuvo considerada desde su anuncio como la obra más costosa, la segunda obra más costosa a construirse en el planeta, en un país tercermundista, con tantas necesidades, con más de la mitad de la población en condiciones de pobreza, con un salario mínimo paupérrimo. Aquí a construirse la segunda obra más costosa, y ya la consideraban así cuando todavía estaba estimada en 180,000 millones de pesos. Ahorita ya sabemos que está cercano a los 300,000 millones y nada más la primera fase. Ya la primera fase ya se fue a esa cantidad, y en palabras de López Obrador, estos 300,000 millones de pesos significarían la mitad de todo el presupuesto a ejercerse en obra pública durante un año, ¿no? ¿Sí? Entonces esos son los datos duros que fundamentan tu idea de que te expresaste hace un momento. Y el problema que tiene Andrés Manuel es que es un problema heredado. Es una decisión que se tomó en el anterior gobierno, como ya se ha dicho aquí, para favorecer a un grupo de empresarios quienes están involucrados en la construcción del aeropuerto internacional, pero no lo están haciendo como inversionistas, sino como contratistas. Porque el financiamiento del aeropuerto se va a hacer con este recurso que proviene de la tarifa de uso del aeropuerto, el TUA famoso, sí, que está comprometido de entrada a 50 años. Durante 50 años lo que se capte por ese concepto, que es como un impuesto, es decir, es un recurso. ¿Es un impuesto? Es un recurso que pagamos los usuarios del aeropuerto, y se lo lleva. Se iría a pagar ese financiamiento, pero dicen que se puede ampliar hasta 100 años, porque en esto de las corridas financieras a tan largo plazo, si algo sucede es que son muy inciertas, y como pueden variar las tasas de interés o pueden cambiar las condiciones del mercado financiero internacional, ya se están previendo. Hay que ver lo que decía ahorita, que se pusieron las carreteras, que iba a ser nada más por mientras, por un ratito, y se nos quedaron eternamente. Eternamente. ¿No? Entonces ahí tenemos ya esos recursos comprometidos durante 50 años con la posibilidad de ampliarse a 100 años, ¿no? Y que
y la otra parte la pondría el gobierno federal. De hecho, ya hubo una petición por 88,000 millones de pesos para que el gobierno federal contribuyese pues al término de la obra, ¿no? Lo dijo Slim en una de sus entrevistas hace algunos meses cuando le preguntaron, oiga, ¿usted cuánto tiene invertido ahí? Ni un peso, dijo. Es dinero de las Afores, es dinero de inversionistas y estos bonos que se están colocando. Sí. La famosa fibra E y no sé qué otra cosa, ¿no? ¿Qué son estos bonos? Es deuda que hay que pagar. Entonces estás comprometiendo recursos hacia el futuro. Sí, es deuda indirecta. Entonces aquí es donde entra la cuestión. Vamos a pagar por un aeropuerto que es demasiado caro porque es muy pretencioso desde el diseño mismo. Vean ustedes las fotografías. Es un diseño que implica gastar más de lo necesario para darle una imagen de ostentación, en donde además los materiales que se presupuestaron son materiales que se importan, ni siquiera se incorpora material de la industria nacional, y que todo esto hace que el costo se vaya a esos niveles, ¿no? Entonces, cuando el problema se puede resolver con una inversión menos ostentosa, ¿verdad?, para resolver el problema de la saturación del aeropuerto y liberar recursos que se puedan utilizar para otras cosas. Sí. Ahora, Armando, López Obrador le ha dicho a los contratistas, ahora a propósito de estos mensajes que ha estado enviando la cúpula empresarial, ayer envió un mensaje a Andrés Manuel desde uno de los vuelos que está realizando siempre, ¿no? Y dice él que no tengamos miedo, que no hay ningún problema, que no va a haber ningún problema económico, que no se van a caer los mercados, y reitera este compromiso que establecería su gobierno de que los contratos tienen garantías, que las empresas que ya hicieron contratos para el nuevo aeropuerto internacional ahí en Texcoco podrían continuar con contratos con la nueva obra por los mismos montos, nada más que en otra obra, en otro lugar, ¿verdad? Y se les respetarían esos contratos. ¿Qué podría ser el aeropuerto, no? Sí, o sea, por mí, tú hiciste un contrato con el gobierno por 1,000 millones de pesos, esos 1,000 millones de pesos se te van a entregar en obras que el gobierno decida dónde y cómo, ¿no? Sí, y yo creo que esto tiene que ver con un acto de coherencia de quien va a ser presidente de la República en términos de el respeto a la legislación en materia civil que tiene que ver con la cuestión de los contratos, ¿no? Una vez que se hace un contrato entre dos entidades, bueno, una de dos, o lo cumples, ¿verdad?, o indemnizas por incumplimiento del mismo. Y en este caso Andrés Manuel está planteando una salida de decir, bueno, que yo voy a cumplir con esos compromisos que yo no contraje, ¿verdad?, pero no en esta obra, ¿no? Sino en la construcción de la alternativa. Ahí va a haber una parte y la otra en otras obras que el gobierno requiera, ¿no? Hay una obra en Baja California, amigos y amigas de Cuatro Vientos, que podría ser un ejemplo de lo que podría suceder en caso de que el aeropuerto internacional de la Ciudad de México se realice finalmente en el vaso del lago de Texcoco, que por cierto también, pues eso hay que manifestarlo, amigos y amigas, se le impuso a las comunidades indígenas que tenían prioridad en cuanto a la consulta pública para poder, hace muchos años, todavía estamos hablando en el gobierno de Felipe Calderón, ¿sí?, pudieron haber expresado sus puntos de vista, e incluso antes con el tema de Vicente Fox, ¿no?, cuando lo reprime, ¿no?, a la gente de Atenco. Pero si de algo pudiera servir lo que pudiera suceder con esta obra de imponerse finalmente en el tema del valle del vaso de Texcoco, sería la autopista Tijuana-Ensenada, en el tramo Salsipuedes a San Miguel. Esta obra fue ejecutada en el año de entre 1973 a 1975, 1976. En el gobierno de Echeverría. Ahí, amigos y amigas, los técnicos en su momento indicaron que en este tramo existía una zona de movimientos de tierra muy importantes originados por la misma situación que privaba en el subsuelo de la región, y que es una de las regiones más hermosas también, por otro lado, es un paisaje precioso.
pero con fallas geológicas en el subsuelo que originaban conjuntamente con otros elementos, entre ellos erosión, entre ellos lluvias, entre ellos los mismos temblores o los microsismos que se están generando día con día en esa región, pues provocaban o podían provocar una serie de movimientos de tierra que iban a generar precisamente un alto mantenimiento de esa carretera. Y nos dijeron, en 10 años, 12 años, y por favor, Arturo, si estoy equivocado, corrígeme, más o menos, se les va a ya liberar de esas casetas de cuota que se están imponiendo sobre esta supercarretera, y pues van a regresar ya finalmente al Estado para que el Estado a final de cuentas utilice esos recursos a beneficio de los municipios de Tijuana, hoy playas de Rosarito y Ensenada. Han pasado desde entonces 40 años aproximadamente, y esa obra, amigos y amigas, sigue todavía bajo el sistema de cuotas, que son, como tú lo decías hace rato, de las más caras, de las carreteras más caras en México, ¿sí? Y con un enorme costo en materia de mantenimiento. Y riesgo, que cuando no se cubren esos riesgos con anticipación, ¿sí?, provocan que accidentes como los que sucedió precisamente en esta carretera, con su hundimiento en un tramo de aproximadamente 200-250 metros lineales. Haga usted de cuenta que esta obra es un ejemplo en pequeño de lo que estamos enfrentando en materia de corrupción y también de riesgo de llevarse la construcción de ese aeropuerto, que es, a final de cuentas, una ancla para el gran supernegocio que está realmente atrás de este aeropuerto, que es el inmobiliario y el comercial. Yo quisiera pedirles, porque es un dato que me llamó la atención muchísimo. Hace unas semanas tuvimos un primer programa sobre este tema y yo no tenía registrado el dato hasta que lo mencionaste, Armando, de cómo otros 12 países de primer mundo han enfrentado problemas graves, conflictos muy graves con la construcción de aeropuertos. Y es el caso de Berlín y de una ciudad, Nantes, en Francia. Y lo quiero mencionar porque la semana pasada el periódico The Economist mencionó que en octubre del 18 sacó este reportaje y mencionó el sobrecosto, la opacidad y la sospecha de corrupción que tienen marcada la construcción del nuevo aeropuerto internacional en Texcoco. Y recuerda estos casos donde habla de cómo en Berlín la gente se opuso también a la construcción del aeropuerto, y en Nantes, en Francia, por estos días también el gobierno francés decidió, después de muchas décadas de conflicto, cancelar definitivamente un aeropuerto que ya estaba construido, porque las comunidades aledañas demostraron ante tribunales, ¿verdad?, que estaba mal construida la obra, que afectaba a la comunidad, y fue un conflicto de muchos años y fueron obras muy costosas, y decidieron finalmente cancelarlas. O sea, ni siquiera alcanzaron a inaugurar estos aeropuertos, ¿no? ¿Puede suceder esto en México? Bueno, yo creo que como resultado de la consulta, no tanto, insisto, es como si Andrés Manuel le preguntara a la gente, a ver, el que quiera opinar, dígame, ¿están de acuerdo o no están de acuerdo? Finalmente va a ser una decisión que tome el gobierno. No es tanto por la consulta, sino por la decisión que asume el gobierno. Y yo creo que sí es posible, con un costo mucho menor. Estamos hablando que en Francia el aeropuerto ya estaba terminado, listo para entrar en funciones, y se quedó abandonada. Como 50 años, 50 años abandonada. Se quedó abandonada la obra, ¿no? Y ahí lo que prevaleció fue el derecho precisamente de los habitantes que veían afectados sus derechos, su situación, por la construcción, por esa decisión que se tomó sin haberlos consultado. Aquí, en este caso, tampoco se consultó, y ese es el motivo de la inconformidad de los pueblos aledaños. Es una zona poblada, y no poblada así nomás, es densamente poblada la que está en los alrededores. Habría que ver cuánta gente puede resultar afectada por todo lo que se ha venido señalando en materia de impacto ambiental.
en lo que se refiere, por ejemplo, a la dotación de agua, en lo que se refiere al entorno necesario para una vida digna, todo lo que está afectando lo que va a significar la desecación del lago Nabor Carrillo, en fin, todo un conjunto de situaciones que no se tomaron en cuenta, porque los manifiestos de impacto ambiental no se elaboraron, no se hicieron con pulcritud, fueron hechos a modo, ¿verdad? Sí. Para justificar. Y hay expertos, hay gente que se dedica a estas cuestiones del medio ambiente que han señalado las deficiencias que tienen, los errores en que incurrieron estos manifiestos de impacto ambiental, que fueron autorizados por la Secretaría correspondiente, pues porque era parte de la estrategia del actual gobierno. Y seguramente que el secretario de esta dependencia recibió orden directa de la Presidencia de la República a decir, dale todas las facilidades para que este proyecto se haga, ¿no? Sí, que también mencionaba ahorita esta pregunta porque creo yo, y te paso a ti la palabra a ver qué consideras, Arturo, que independientemente de la encuesta, la gente de las áreas aledañas al aeropuerto de Texcoco no se van a quedar de brazos cruzados, y ya lo han dicho, ¿no? Y ellos van a hacer valer sus derechos suponiendo que la consulta saliese contraria. Es decir, que la gente dijera, sí, que adelante el aeropuerto en Texcoco, ¿no? Y hay un marco legal, nacional e internacional también, que protege estos derechos de los pueblos, ¿no? Como sucedió en Francia, donde los agricultores y las organizaciones ecologistas demostraron el daño, el impacto causado al valor ecológico de 200 hectáreas donde había construido este aeropuerto que no pudo funcionar nunca en 50 años. Sí, en este caso estamos hablando del derecho a la consulta de los pueblos indígenas y grupos tribales que establece el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que establece con precisión que los estados firmantes, entre ellos México, cuando vayan a realizar una obra o alguna acción que afecte los derechos de los pueblos originales, están obligados a aplicar una consulta. Y esta consulta ya existe un protocolo, y en el caso del proyecto del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, no se aplicó esta consulta, siguiendo el protocolo establecido. Entonces, claro que procedería en un momento determinado el que se siguiera adelante con esta obra, que se litigara el asunto primero en México, a través de las instancias correspondientes, pero que puede llegar incluso a niveles del marco internacional. ¿Por qué? Porque recordemos que en la reforma de 2011 en materia de derechos humanos ya se establece no únicamente el control convencional, constitucional, sino el control convencional. ¿Esto qué significa? Que a partir de la reforma de 2011 en materia de derechos humanos, todos aquellos convenios y acuerdos internacionales de los que México sea parte, que haya firmado y que haya ratificado el Senado, como es el caso del artículo que estamos haciendo referencia, adquieren carácter de ley suprema a nivel de la Constitución. Es decir, que existe la posibilidad de que en un momento determinado se llegara a litigar este asunto y que se parara la obra porque se le concede el derecho a los pueblos indígenas. Y sí hay comunidades indígenas en la Tenco. O sea, sí las hay, sí existen por autoadscripción y por cuestión de derechos y cultura tradicionales. Es un conflicto bastante difícil, ¿eh? Creo que lo que tenemos que tener muy claro es que pues nos lo han heredado, como señalas, Armando. Lo deja el gobierno de Peña Nieto cuando inicia ya con y se hace allí una inversión que se estima ya en 1,000 millones de pesos, lo que se ha metido al aeropuerto internacional, sin tener completos los manifiestos de impacto ambiental, sin haber seguido la normatividad, todo lo que señala la normativa para una obra de estas dimensiones, ¿no? Y por otra parte, pues es un conflicto social también grave, por lo que acabamos de mencionar. O sea, por donde quiera que le busques, los empresarios dicen, López Obrador va a perder la credibilidad de los inversionistas, sobre todo los inversionistas extranjeros.
ponen en duda los inversionistas la seriedad de este gobierno, que va a estar recurriendo a consultas populistas para echar abajo proyectos. Y por otra parte, los habitantes de las áreas cercanas dicen: nosotros no vamos a permitir, es más, ellos no querían ni que se hiciera la consulta, querían que López Obrador tomara de una vez la determinación de decirle no a Texcoco. Entonces es un problema que, como veíamos en la primera mesa que hicimos sobre este tema, y como lo señala ahorita Arturo, es el primer caso grave donde tendrá que dilucidarse si se continúa con el proyecto, no del aeropuerto, sino del tipo de desarrollo, del tipo de inversiones, del tipo de gobierno que ha estado prevaleciendo desde los años neoliberales de Miguel de la Madrid a la fecha, o si realmente se toma un rumbo diferente, ¿verdad? ¿A dónde se va a orientar el presupuesto? Si los recursos que son limitados se van a destinar para la obra pública que beneficie el desarrollo más equitativo de la sociedad, si se va a destinar a los programas sociales que permitan abatir los índices de pobreza, o si se van a realizar más megaobras que enriquecen a una élite, ¿no? Empresarial mexicana y extranjera. Es el primer punto. Estoy de acuerdo contigo en que tendría que marcar este quiebre de si votamos los mexicanos por continuar en lo mismo o por un cambio. Así es. Desgraciadamente no va a ser posible que todos los mexicanos puedan votar, ¿no? Tú mencionabas al principio las limitaciones con las que se está llevando a cabo esta consulta. Sí. Que ha sido una razón, uno de los argumentos que más han esgrimido los enemigos de la consulta. Pero es una consulta que se está haciendo por parte de quien no tiene presupuesto todavía para eso, ¿no? Que quiere conocer la opinión de la gente y que la va a tomar en cuenta, sí, para tomar una decisión. En este caso, yo entiendo que no va a votar la mayor parte de la gente, que hay gente que no va a poder hacerlo, manifestar su opinión, que el tiempo ha sido muy corto para poder informar adecuadamente a las personas de lo que está en juego y que puedan tomar una decisión debidamente razonada. Pero lo otro sería, siguiendo los pasos de la ley y todo, pues que esta consulta se hiciera en el 21, cuando prácticamente el aeropuerto estaría ya a punto de ser terminado. Pues sí, ¿ya qué? ¿Ya para qué? ¿No? O sea, el argumento también es mañoso en ese sentido, como decimos luego, lleva jiribilla, ¿no? Sí. Lo quieres hacer de acuerdo como dice la ley, pues espérate para el 2021. Al 21, porque la ley dice que tendría que hacerse paralelo a las elecciones. A la elección federal, y la siguiente elección federal es en el 21. No, y lo peor, Armando, la trampa está desde el artículo 35 constitucional, donde se norma la consulta, porque te dice que tú puedes hacer una consulta popular, pero no en materia de ingresos y gastos. Entonces, en este caso, es una cuestión de gasto, sí, de una inversión pública, y ahí no aplica la consulta popular. O sea, por eso es un absurdo, son trampas. Los adversarios de la consulta de Andrés Manuel dicen en un primer término: el universo que va a participar es muy poco. ¿Por qué nada más 1 millón de personas? Pero ¿quién tomó la decisión? Decía el aeropuerto. Un puñado de personas. 20 empresarios. ¿Sí? Entonces, a ver, y luego dice, no, mejor, ¿por qué no una encuesta? Una encuesta nacional con 3 encuestadoras que serían menos del 1 millón de personas. ¿Sí? Y que al final de cuentas se va a hacer una encuesta, ¿no? También o sea, porque no nada más ahí, una consulta. Ahí ya tengo se va a hacer una encuesta también. El planteamiento original era que se hacía la consulta y aparte una encuesta. Pero al final prevaleció el asunto, por cuestión, me parece, de recursos, de únicamente establecer la consulta popular. Sí, porque estaba generando mucho ruido. Y ahí yo nada más, de repente, a mí los adversarios de Andrés Manuel y de que la gente opine, creo que no acaban de entender que el 1 de julio la gente votó por una visión distinta en la forma de gobernar, y en donde la gente quiere, primero, transparencia y que se escuche su voz, que los gobernantes actúen obedeciendo la voz del pueblo. Y entonces dicen ahora, Andrés Manuel es un Pilatos porque se lava las manos. Y hablo de gente de dentro, de la izquierda y de fuera de la izquierda. Sí. Que dicen, Andrés Manuel toma esa decisión porque quiere lavar las manos como Pilato, y para avalar que sea Texcoco,
o para los otros dicen, no, es lavarse las manos para justificarse en la decisión mayoritaria del pueblo como un populista y cancelar una inversión millonaria que nos va a afectar con las inversiones, etcétera, etcétera. Que no nos espanten con el petate del muerto. De lo que se trata es de establecer las bases de ya por parte de Andrés Manuel, de decir yo voy a gobernar obedeciendo y escuchando la opinión del pueblo. Por eso él dice, lo que resulte de la encuesta lo vamos a hacer, y no porque tenga efectos vinculantes en términos jurídicos y legales, sino porque es una disposición del próximo presidente de decir, si el pueblo opina esto, es lo que vamos a hacer como gobierno. Y ya después aplico la ley, ¿no? El artículo constitucional y ya lo hago legalmente, ¿no? Claro. Y si lo decide el que está en sus facultades, como presidente, tomar la decisión, va a ser un déspota autoritario que echa abajo una obra sí, claro, con una inversión multimillonaria. Y si lo decide con la gente, entonces es un populista que se lava las manos. Insisto, en un tópico que a mí me preocupa mucho, creo que tendríamos que ponerle por ahí mucha atención. Los enemigos de Andrés Manuel son los dueños del capital, del gran capital, y esto no respetan fronteras. Pero es un pequeño grupo, porque de repente dicen, el empresariado mexicano ve con preocupación que se cancele. El empresariado mexicano no. El empresariado mexicano no tiene vela en el entierro. Es más, ¿en qué le afecta? Como a todos los mexicanos nos afecta. Es el destino del recurso público para un pequeño grupo de mega empresarios, de millonarios, que ni siquiera están arriesgando el capital, efectivamente, sino que están lucrando con la obra pública. Hay que ponerle los puntos sobre las IES en ese tema. El empresariado mexicano, ¿qué te gusta? Es el del taller, el carpintero, el que tiene un restaurante, el que tiene todos los empresarios. Todo el empresariado mexicano no está desconfiando de Andrés Manuel. Y es la primera vez que se va a hacer un ejercicio así y convocado por un presidente electo, ¿no? Nunca se nos había consultado a los ciudadanos si queríamos o no que se hiciera determinada obra. Pero la otra cuestionamiento que se hace, la otra crítica, es que no tenemos los elementos como ciudadanos para decidir, que es un problema técnico muy complejo y que tendríamos que ser especialistas en aeronáutica para tomar una decisión de este tipo, ¿no? Yo creo que lo que pasa ahí es que se traslada el centro del debate a una cuestión que es intrascendente, pues, y no porque los detalles técnicos no sean importantes, sino porque lo que está en juego no es si Texcoco reúne condiciones técnicas suficientes para eso o el otro, la otra opción también lo hace. Yo creo que en ambos opciones hay ventajas y desventajas, ¿verdad? Lo que se está decidiendo es en qué se va a invertir el dinero de la gente. Ese es el centro del debate. Ese es el fondo. Ese es el fondo. A final de cuentas creo que ya se ha logrado algo muy importante con este proceso en particular, y todo lo que se ha venido lo que ha venido enriqueciendo a los derechos a la información, a la expresión y también a las libertades de prensa, que son principios y derechos fundamentales, son primarios, así los define la Organización de Naciones Unidas cuando aplica esta Carta Universal de los Derechos Humanos, que es precisamente el que por primera ocasión tengamos al menos la posibilidad de consultar lugares muy específicos, porque eso también ha sido, estas son de las cosas que no sé, siento yo que no se han valorado de lo que se ha logrado con este debate, que muchas organizaciones no gubernamentales, ¿sí?, estén participando ya directamente en la forma en cómo se está planteando este tema. Han estado participando. De hecho, quien va a organizar y bien a quien va a aplicar la encuesta es una fundación, ¿sí? Esta consulta que a su vez va a dar a un número importante de ciudadanos no partidistas, ¿sí?, no gubernamentales, para que sean los que definan finalmente, los que estén ahí en la urna a partir del día de mañana, amigos y amigas, a las 9 de la mañana, que es cuando arranca se abre, a las 8 de la mañana. Creo que aquí en Baja California es a las 9. El otro día lo leíamos. Pero bueno, 8 o 9 de la mañana. Pero por primera vez vamos a ver a ciudadanos así como con común y corriente, amigos y amigos, recibiendo su voto y participando activamente en una primera experiencia
de participación democrática abierta a todo mundo. Y no nada más eso, sino que también hay organismos de la sociedad civil que han abierto sus portales, que han abierto sus espacios en las redes sociales, en internet, que también esto es sumamente importante, que finalmente la ciudadanía está teniendo acceso a estos sitios que han estado alojando una serie de documentos de carácter técnico, de carácter ambiental, de arquitectura, de ingeniería, de impactos ambientales, amigos y amigas, como el que jamás habíamos visto. Y obviamente muchos de esos documentos ni siquiera los podemos interpretar porque vienen realmente escritos para especialistas. Sin embargo, también es un avance importantísimo para consolidar el derecho a la información en este país. Cosas que se habían negado de siempre y que ahora el hecho de que estos ciudadanos comunes a través de sus organizaciones no gubernamentales estén participando activamente en algo que les había sido vedado durante tantos y tantos y tantos decenios. Mira, algo y que es importante, claro, hay que celebrarlo ya. Algo que ha logrado esta consulta es precisamente poner sobre la mesa todos los asuntos del aeropuerto. Así es, claro. Que es cómo se va a gastar el dinero, de dónde viene y todo. Ahí está ahora. Si no hubiera sido por esto, olvídate, no supiéramos nada. Ni siquiera nos habíamos dado cuenta de que en realidad la primera etapa y que ya va a acercarse a los 300,000 millones, no lleva ni el 20%, o si mucho el 20% del avance. Se nos había dicho que llevaba un avance mayor. También nos habían dicho que la pérdida iba a ser muy superior si se cancelaba, ¿no? El aeropuerto, muy superior a los 1,000 millones de pesos. O sea, una serie de datos duros que nos daban y que en realidad desinformaban o estaban induciendo al error, ¿verdad? A pensar que teníamos que irnos a fuerzas por Texcoco. Ahora, la otra cuestión que mencionamos la vez pasada y ahora no lo hemos comentado, es que si hay inversión pública, es decir, dinero del erario, es decir, dinero de los impuestos, es decir, dinero de los contribuyentes, para una obra de esta naturaleza que pretende resolver un problema, lo que no se ha dicho es que aparte de esto va a ser una inversión ancla para un proyecto empresarial mucho más amplio, inmobiliario y comercial, que tiene que ver con la creación de una nueva ciudad. O sea, de por sí el Valle de México está densamente poblado. Sí. ¿Cuántos millones de personas viven en la Ciudad de México? ¿Cuántos millones de personas viven en los municipios aledaños al lago de Texcoco en el Estado de México? Es una zona densamente poblada y todos están pensando construir ahí una ciudad para 3 millones de personas más, que pueden ser 5 y que con el paso del tiempo va a ser mucho más, con la carga que eso implica en cuanto al manejo, por ejemplo, de recursos como el agua, que ahorita en las condiciones en que está, escasea. Sí. ¿No? Y entonces, ¿qué va a pasar en el futuro también con esto? ¿No? Mientras esa bomba ecológica estalla, esta gente va a hacer negocio vendiendo terrenos, centros comerciales, casas, etcétera, etcétera. Y habría que ver quiénes compraron esos terrenos. ¿A cuánto lo compraron cuando lo hicieron? Los están comprando desde fines de los 90 se están comprando los terrenos, porque ya estaba el proyecto de construir un aeropuerto en esa área. Mira, si alguien sabe de 150 pesos por metro cuadrado pagaron. 140. 140. ¿Y ahorita cuánto está sin que se haya hecho nada? Mínimo 1,000. Sí, Más de claro. 1,000 pesos el metro cuadrado. Y cuando exista la infraestructura, se van a ir al cielo. Y esa infraestructura la vamos a poner todos, porque con esta obra va implícita la construcción de líneas del metro hacia esa carreteras, zona, carreteras, en fin, obras de urbanización, electrificación. Si alguien sabe de cuestiones de especulación y de saber influir en las autoridades para desarrollar en lugares que originalmente no estaban proyectados para un desarrollo inmobiliario, turístico, comercial, industrial, es el señor Carlos Slim. Carlos Slim tiene una serie de organizaciones empresariales que le permiten prácticamente estar presente en toda la vida económica del país.
Nosotros en Baja California, amigos y amigas del resto de la República que nos están viendo y escuchando, conocemos perfectamente bien de lo que es capaz Grupo Carso y todas las demás compañías desarrolladoras en materia inmobiliaria y en materia turística, el señor Carlos Slim y todos sus asociados. Ha estado comprando desde hace ya, cuando menos, y esto lo tenemos perfectamente bien ubicado, desde cuando menos 10 años. Ha estado interviniendo en el mercado inmobiliario de la península de Baja California, y gracias a esta intervención, al manejo de sus influencias, a raíz de que es el gran empresario ganón con Carlos Salinas de Gortari, hay que recordarlo, cuando le entrega en obsequio prácticamente Telmex, Carlos Salinas de Gortari a Carlos Slim, se lo entrega a crédito, ¿sí? Ha logrado, amigos y amigas, ir comprando las mejores tierras por cientos de kilómetros costeros entre la línea del Alto Golfo de California hasta la zona de Cabo Pulmo, ¿sí? Y por el lado del Pacífico también ha hecho sus intentos, independientemente de los intereses que tiene en el aspecto de las grandes compañías mineras que también... De los denuncios. Así es, de los denuncios mineros. Ajá. Entonces, si alguien sabe perfectamente bien en dónde está el negocio, es Carlos Slim, el señor Slim. Entonces, hay que señalar directamente quién es el gran beneficiado de este proyecto, que, acuérdense también, lo ideó y lo presentó un sobrino. Además, fue colaborador del proyecto, efectivamente. Entonces, tiene intereses ahí, Slim, muy directos. Claro. Entonces, ya salió hace, ¿qué será? Unos 3 días, 4 días. También dijo, bueno, nosotros entonces podemos hacer esta inversión, el sector empresarial puede entonces finalmente hacerse cargo del desarrollo de este proyecto. Me parece que sí, es correcto, entonces que lo haga, pero que lo haga con el recurso realmente así es, con sus recursos, con sus inversiones no privadas, con las afores, no con el recurso del erario, no con otro tipo de financiamientos que se prestan a todo tipo de malinterpretación. Que invierta finalmente, pero que diga, ok, ¿saben qué? Aun cuando la consulta me sea adversa, yo voy a entrar a desarrollar esta zona como un bien inmobiliario, y ahí voy a poner lo que originalmente iba a construir, olvidándome de mi tienda ancla, que es el aeropuerto internacional. Así de fácil, de sencillo. Y entonces que deje que se desarrollen otros proyectos aeroportuarios en otras partes de la zona del mismo Valle de México, ¿sí? Que posiblemente sean menos costosos, pero que a final de cuentas vienen a resolver los graves problemas de este país en materia de comunicación, pero también de inversión pública, porque no es posible hacer este tipo de inversiones faraónicas cuando hoy leíamos, amigos y amigas, ustedes lo escucharon en el programa de la mañana, hay 98 millones de mexicanos en pobreza, urgidos de servicios tan elementales como la introducción de agua potable, vivienda, así es, de servicios públicos. Salud y educación. Sí. Con eso que la inversión. Voy a tocar un aspecto que considero que es necesario que lo vayamos redondeando. Okay. Es el tema que tiene que ver, por una parte, con la visión de Andrés Manuel de cómo va a confrontar o cómo va a enfrentar este tipo de situaciones. Veamos o esperemos que en la reunión que tiene hoy o mañana con los empresarios que están involucrados en la cuestión del aeropuerto, Andrés Manuel tenga el oficio político necesario y la voluntad política necesaria para sostener una posibilidad de meter reversa a una obra que a todas luces está diseñada para beneficiar a unos cuantos. ¿Y por qué digo esto? Porque los mexicanos tenemos que entender una situación muy concreta. En México, a partir de la llegada de los tecnócratas, los bienes de la nación se han entregado a manos privadas, pero con grandes ventajas. Me explico. Los puertos y aeropuertos no pueden entregarse, no pueden ser propiedad de un particular, por ley. Son de la nación. Sí, sí, sí. Pero la nación, Estados Unidos, la nación las concesiona.
otorga distintos mecanismos para entregárselos a la iniciativa privada. Caso las APIs y caso los aeropuertos. El aeropuerto de Tijuana tiene un litigio con los ayuntamientos de años porque no paga predial. Así es, sí. Y es que ellos dicen, es que es un bien de la nación, o sea, es un bien nacional, los puertos y aeropuertos. Pero cuando tú se los concesionas y lo está usufructuando un particular, a partir de ahí se tiene que reformar la ley para decir un bien nacional concesionado a un particular tiene que pagar predial. Y ahí sí yo no tendría problemas, que todas las carreteras, las autopistas que están concesionadas a particulares le paguen predial a los municipios. Claro. Estaría excelente. Que la API, en la parte que nos toca del casco urbano, pague predial al ayuntamiento. Que los aeropuertos paguen predial. Pero no es así. Entonces, yo nada más quiero hacer esos señalamientos para que entendamos por qué sí tenemos que participar en una consulta de esta naturaleza. Porque de lo que se trata es de marcar la pauta de cómo va a ejercer el gobierno Andrés Manuel. El próximo gobierno, la cuarta transformación, tiene que ver con la participación de los ciudadanos en la vida política del país, en la toma de decisiones. Claro. Se trata del primer ejercicio, efectivamente, de una democracia directa para la toma de decisiones. Y es apenas como presidente electo y nos está diciendo ya, mi intención es gobernar obedeciendo la voz del pueblo. Incluso es prepararnos a la gran consulta de aquí a 3 años. Sí. Él ya dijo, voy a someter a un plebiscito nacional, ¿sí? Mi participación todavía, mi permanencia en la presidencia de esta república. Sí, la revocación del mandato. La famosa revocación del mandato. Si no les gusta, pues me corren, ¿verdad? Así es. Entonces es una enorme posibilidad en este momento, como lo dices, de que empecemos a aprender a tomar decisiones ya como adultos en este país, que tanto falta nos hace falta aquí en la sociedad mexicana. Bueno, y también dicho en las palabras del propio Andrés Manuel, él está pidiendo ayuda. Le está diciendo a los ciudadanos, ayúdenme a tomar una decisión, no porque no la pueda tomar yo solo, tengo las facultades para hacerlo, pero pues está muy consciente de que necesita un respaldo social manifiesto, expreso, claro, porque no está atentando contra el vendedor de naranjas y de chicles. Su decisión puede afectar intereses muy poderosos que se han enquistado en el poder a lo largo de varios sexenios ya. Y yo quiero recordar, para pedirles también a ustedes algún comentario al respecto, algo que escribió Epigmenio Ibarra y que a mí personalmente me impresionó muchísimo. Dice que López Obrador no puede descansar cuando explica por qué anda haciendo estas giras de agradecimiento, por qué sale todos los días a hacer declaraciones, por qué siempre tiene que estar dando la cara, ¿no? Y dice él, bueno, dice, es que aquí no se trata de cambiar un presidente, no se trataban de unas elecciones estas del pasado 1 de julio, de ahí sí quítate tú para ponerme yo, ¿verdad? De un simple cambio de presidente que con colores diferentes continúe un proyecto al que los mexicanos ya le dijimos no, el pasado 1 de julio no queremos seguir por ese camino que nos ha dejado tanta pobreza, desempleo, violencia, muerte, sufrimiento, queremos un cambio. Entonces dice Epigmenio Ibarra, precisamente se trata de cambiar a un régimen, pero no a cualquier régimen, sino a uno de los más longevos, represivos, autoritarios y corruptos de la historia mundial reciente, ¿no? No es cosa menor. Y sí se decide mucho hoy ya, aún antes de empezar el gobierno, con esto de si nos vamos con el proyecto que ya habían diseñado y con el que ya estaban trabajando y que se les hace agua a la boca, ¿verdad? Por todo lo que implica. No nada más es el aeropuerto, es toda esta nueva ciudad propia ya de ellos, ¿no? Con lo que quieren engordar sus fortunas. Y también hay que señalar que esta pelea pues está plagada de trampas y de peligros, como lo dice Epigmenio Ibarra, ¿no? Sí. Y fíjate que el hecho de que se haya puesto el tema del aeropuerto en esta situación
en este debate nacional, todo el mundo anda opinando sobre eso. Bueno, mucha gente está opinando sobre esto. Sí, mucha gente. Están en las discusiones incluso en el seno de las familias, en algunos casos. Es un mensaje a esta clase gobernante que estaba acostumbrada a hacer sus negocios en lo oscurito, platicando con el gobierno y poniéndose de acuerdo. Les está diciendo, ¿saben qué? De aquí en adelante esto se acaba, ¿no? Y pase lo que pase, por lo menos ahí está el mensaje. Ya cualquier cosa que quieran hacer, van a tener que hacerlo a la vista de todos, ¿no? Y esto es positivo, porque ¿cuántos proyectos en este país se han realizado con dinero público en acuerdos en lo oscurito? Sí. Como por ejemplo, en el caso de Baja California, las famosas desaladoras. Las APP, sí. ¿No? Los desaladores. Sí. También hay una, perdón, nada más para concluir esto de Pigmenio Ibarra, hay otra frase que a mí me gustó mucho que dice que cuando los pueblos ya no soportan a un gobierno tan corrupto, a veces basta un puñado de valientes, ¿verdad?, que por la vía de las armas depone a ese gobierno autoritario. Dice, pero para lograrlo por la vía pacífica, sin que haya un muerto, sin que se dispare un balazo, sino acudiendo a las urnas, se requieren millones de valientes. Dice, ya es esa la gente a la que está pidiendo López Obrador que acuda también, ¿no?, a opinar, ¿verdad?, sobre algo a los que les abre la posibilidad de decir, vengan y díganos por dónde, ratifiquen por dónde es que quieren que marche este nuevo gobierno, ¿no? Así es. Olga, yo te agradecería mucho si pudieras entrar ahorita a nuestra página, porque estoy viendo que hay varios comentarios y usted sabe que también pues una de las cosas que significan a estos programas de Cuatro Vientos es precisamente la participación de ustedes, y siempre nos agrada mucho porque hay varias personas que están ahí presentes en el programa, algunos haciendo ya también algunos comentarios, y siempre valoramos mucho, amigos y amigas, incluso hasta para nosotros mismos nos sirve poder ampliar algunas de nuestras opiniones, porque de eso se trata precisamente. Fíjese que hace unos días, platicando con Olga y escuchando una programación de manera continua en el canal por satélite del Grupo Milenio, este grupo periodístico que también tiene sus características muy especiales, veíamos que ya la campaña se había iniciado desde hace semanas en contra de la propuesta de Andrés Manuel López Obrador, incluso en contra de la realización misma de esta consulta nacional, y veíamos que se repetía programa tras programa. Yo escuchaba la misma información, los mismos actores, los mismos declarantes que no pasaban de 4, ¿sí?, en toda la programación. Prácticamente era desde las 12 del día hasta las 11, 12 de la noche que estuvimos escuchando la programación así de corridito. Y amigos y amigas, era estar insistiendo en esas versiones que se oponían, que eran exactamente las mismas, que se repitieron, les digo, durante todo el transcurso del día, de la jornada periodística, y jamás de los jamases, ni una sola palabra que incluyera la visión de uno de los opositores, de una de las personas de uno de los grupos o ciudadanos o técnicos o especialistas académicos que han expresado públicamente, y que afortunadamente esa es otra de las grandes cosas que estamos disfrutando ahora, Internet, medios de comunicación independientes que trabajan en Internet, ¿sí?, que nos están dando la posibilidad entonces de estar escuchando otras voces que anteriormente tampoco se escuchaban. Gran avance también de la sociedad mexicana. Pero ustedes constantemente participan y no sé, a lo mejor hay alguno por ahí que pudiera servirnos. Sí, cómo no. Bueno, vamos a alcanzar a leer aquí algunas opiniones. María Teresa Gómez, buenas tardes, María Teresa. Dice, como siempre, refiriéndose a estos grupos de empresariales, creyéndose dueños del país, hacen sus negocios a espaldas de los ciudadanos para beneficio de unos cuantos. María del Socorro García, sí es deuda millonaria del aeropuerto. Si contempla no va a haber ganancias para los afores. Más que estudios han visualizado que cada año va a tener hundimientos en toda la zona de Texcoco por haber laguna, y por las fallas geológicas se debe hacer continuos y millonarios mantenimientos. También María del Socorro, saludos a los invitados y a los conductores de Cuatro Vientos. Gracias nuevamente. Eduardo Vadillo, saludos, buenos temas.
Vadillo dice un saludo fraternal a todos ustedes y sobre todo al camarada Arturo Ruiz. Muchas gracias, Álvaro. Álvaro Gutiérrez Villa, debería ser una consulta con científicos expertos y no con la ciudadanía. No al NACIM, no al nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, dice María Teresa Gómez, y también agrega, prefiero el lago, hashtag. ¿A quién le preguntaron para hacer ese proyecto ahí en Texcoco? Preguntan, ¿no? Así es. Aceptaremos el aeropuerto en Texcoco si es con capital de quienes se beneficien con él y no incluyan nuestras afores, agrega María del Socorro García. Claro. El señor Carlos Slim ha dicho que las personas se jubilen después de los 70 años, cuando mucha gente se muere a los 60 por las difíciles condiciones de vida. Ricardo Romero. Carlos Slim, por voluntad propia, es un hombre cretino, sin escrúpulos sociales de ningún tipo. Ya no tienen nada que decirnos a los que hemos idealizado un mejor México para nuestros hijos. Ya no hay nada que hablar de política con Carlos Slim. Vladimir Ramos, estoy a favor de la construcción del aeropuerto en Texcoco, pero sin el dinero de nosotros los mexicanos. Si la élite de los empresarios quieren beneficios de este aeropuerto, que inviertan de su dinero. Fácil la decisión de AMLO. Joaquín Bolio manda saludos al programa, a los participantes. Ramona Padilla, aeropuerto en Texcoco, nunca. Y María del Socorro García, así es, Ricardo H. Romero, le está contestando a otro de los participantes del chat. ¿No se agarraron su cotorreo ya? No, sí, te estoy diciendo, ¿no? Carlos Slim es un prominente hombre de negocios que solo le interesan sus intereses y no la población. Jonathan, ese ingeniero Vladimir Ramos, saludos, están ya claro. Marisela Bastida, hola, pero ese aeropuerto está acabando con todos los cerros de Texcoco, 200 creo, 200 cerros. Y un montón de minas sin concesión, explotándose ilegalmente. Ilegalmente. Sí. Oye, hay una opinión que me llamó la atención, nada más rápido. A ver, no la vi. De lo que acabas de decir, no recuerdo quién lo dice, pero dice que se debería de hacer una especie de consulta con los especialistas, los científicos. Es que, ¿sabes qué? Hombre, porque no sé, estimado cibernauta, es que esa consulta ya se hizo. Sí. y los especialistas y los técnicos, los ambientalistas, la gente que conoce el lugar, ya dijo, nada, no queremos, ese es el peor lugar para hacerse ese aeropuerto. O sea, ya se hizo esa consulta, ya este sector en particular, el sector científico, los especialistas, amigos, los técnicos ya dijeron, la inmensa mayoría dijeron, no es el lugar adecuado. Bueno, y también hay especialistas que están con el aeropuerto, que fueron contratados para las obras que se están realizando. Así es. Hay opiniones divididas entre los especialistas. Yo nada más, ahí sí quisiera incidir en eso, porque yo creo que quienes están en contra de la consulta y de lo que pueda resultar en su momento cuando Andrés Manuel asuma el Poder Ejecutivo y tome una decisión sobre el lugar en donde se va a asentarle el nuevo aeropuerto, sí, tiene que ver precisamente con esta visión de decir que el pueblo no opine de lo que no sabe. Así es, claro. ¿Sí? O sea, como si el pueblo fuéramos torpes, pues, sí, como si el pueblo fuéramos una playa de ignorantes. No sabemos qué nos conviene y no sabemos qué nos conviene, no tenemos sentido común. Así nos ha tratado. El asunto, y tengamos mucho cuidado con esas actitudes y esas visiones. Que opinen los científicos, los investigadores y los expertos, sí, está muy bien. ¿Por qué? Porque en ellos se sustentan los proyectos. Claro. Y en un país en donde se respetara realmente el análisis de los manifiestos de impacto ambiental para autorizarlos o no, esta obra no hubiera pasado jamás, simple y sencillamente por la cuestión de los bancos de material. ¿Sí? Nada más con eso. Así es. ¿Sí? Con la cuestión de decir, oye, no es como muchos dicen aquí, no, es que el agua de Texcoco ya está vacío, sí, pero no el otro cuerpo de agua de arriba, sí, pero no la conducción que va a suceder de cuerpos de agua para alimentar este proyecto. Claro. Los impactos ambientales tienen que ver con una visión global de los ecosistemas. Claro. Hay quien dice que si se hubiera hecho un concurso para escoger el peor lugar donde construir el aeropuerto, habría ganado ahí. Por supuesto, pero a veces las peores obras son las que más dinero dejan. Claro. Y de eso se trata en México, en un México corrupto, en un México que tenemos que dejar atrás, es eso. Yo nada más, como para ir redondeando ya mi terminación sobre este análisis. Llevamos 1 hora con 2 es el asunto de que yo espero, y
le pido a los ciudadanos que participen, que no dejen de participar, pero de manera libre y voluntaria. Claro. Y pedirle a aquellos que por muy buena voluntad, porque quieren mucho a Andrés Manuel, porque tienen puesta la camiseta de la izquierda, de los partidos políticos que apoyaron al triunfo de Andrés Manuel, que se abstengan de llevar gente acarreada a participar. Eso no ayuda. Tenemos que tener mucha claridad de que nos van a estar viendo los adversarios y de que si en este ejercicio se ve que están acarreando gente, que lleva gente con un líder y que quieren participar en un sentido o en otro, eso no va a ayudar, va a entorpecer, va a perjudicar. Hay 1 millón de posibilidades de boletas de participar. Sí. Si participan 300 libres, perfecto, pero que sean así libres. Entonces, amigos de Morena, amigos del PT, amigos del PES, amigos de la izquierda, de la sociedad civil, líderes sociales, absténganse de llevar a la gente a participar de manera acarreada. No sirve. Vamos a esperar que la gente participe normalmente, de manera normal. Vamos a jugárnoslo así. Claro. Yo creo que eso es lo más válido, Claro. y lo que está pidiendo al último Andrés Manuel como presidente electo, de tomar una decisión de lo que trae la gente en la cabeza y en el corazón. Oye, Arturo, ahorita que mencionaste de cómo se acostumbra en México a hacer las obras en los peores lugares, con las peores opciones, para que dejen las máximas ganancias para las empresas constructoras. Hizo que me acordara de un campesino que entrevistamos Javier y yo, cuando se estaba trazando este libramiento que no termina de construirse nunca, ¿no?, de aquí de Ensenada, y él nos llamó muy preocupado porque trazaron por su rancho la entrada del libramiento, y nosotros veíamos la topografía, cómo estaba, y lo alejado además de otro terreno por donde la lógica te decía debe pasar por acá la carretera. Dijimos, bueno, ¿y por qué escogieron su rancho? ¿Por qué aquí? Si hay más cerros, hay barrancas, Por eso, dice, porque construir por donde está mi rancho implica construir puentes, más infraestructura. Claro. Dice, por allá nada más sería la carretera, por acá tienen que construir por lo menos 2 puentes más. Dice, y es para que haga negocio, ¿no? Pues sí. Claro. Sí. Y a él le quitaban el terreno por 3 cacahuates, ¿no? Yo también quisiera concluir la participación refiriéndome a esta opinión de que lo que deberían de opinar son los expertos. Miren, este es un argumento que no es nuevo y que está en el fondo de la argumentación en contra de la misma democracia. Recordemos, ¿verdad?, que cuando se empezó a manejar la cuestión del sufragio universal, uno de los principales argumentos en contra era de que el pueblo no sabía, no tenía criterio para decidir quién era el mejor gobernante y que por lo tanto la gente del pueblo no tenía que votar. O las mujeres. O las mujeres. Sí. Y las primeras democracias, entre comillas, ¿verdad?, eran democracias que restringían el voto, no permitían votar a las mujeres. Para poder estar en el censo de electores tenías que tener un título, tenías que ser o tenías que propietario, tener una propiedad y pagar impuestos. Uh-huh. O sea, dejaban fuera a mucha gente porque era la manera de dejar fuera a la gente considerada como ignorante. Es el mismo argumento. Para opinar respecto a si prefiero que mis recursos se inviertan en una obra de lujo faraónica como es el aeropuerto o mejor en otra que cueste menos y que quede dinero para la educación, para la salud, Todo lo demás. no necesitamos ser expertos, es cuestión de sentido común. Así es. ¿Algún comentario final? No, la verdad es que yo creo que este es un tema que está muy visto. Yo creo que hay suficientes elementos. Si la gente se pone a investigar en internet, va a encontrar las 2 valoraciones. Claro. Que las analicen y que participen. Pero sí traigo desde hace algunos días ya como una especie de pesadumbre cuando veo, voy a comentar de refilón, el tema de los migrantes que vienen de Honduras y de Centroamérica, y la reacción que ha habido por parte de algunos bajacalifornianos, y la verdad incluso que yo consideraba amigos y gente inteligente, y que estoy viendo que pues traen todos ahí un Trump dentro, pues, con actitudes realmente despreciables que rayan en el fascismo. Yo creo que hay que tocarnos el corazón
Y hay que entender una cosa, en este mundo todos somos migrantes. En Baja California todos somos migrantes. Ni siquiera los yumanos son originarios de aquí, o sea, todos descendemos de otra parte. Todos venimos de África. Transitamos algunos de África, más, otros menos. Del cuerno africano, de ahí venimos, de Nigeria, algunos más. Armando, es que fui a esa elección, por eso me pongo la máscara como supercívico, ¿eh? Porque así se vale hacer piquete de ojos. No, yo quiero que reflexionemos. Pero no te preocupes, hoy hablamos de que la belleza es totalmente subjetiva, así que ¿sí? No te preocupes. Soy bastante subjetivo. Es muy concreto. ¿No? Pero sí, es un prodigio de la mente, dice. Si estuviéramos a tiempo, yo propondría para la mesa que analizáramos en alguno de los próximos días pues el próximo el tema de los migrantes, porque una parte importante de esas corrientes migratorias van a llegar a nuestra frontera. Sí. Algunas se van a desviar ya por el Pacífico de Chihuahua para Juárez, para pasar por Texas. Más bien por la parte de Tamaulipas, una parte se van por allá. Hay unos que están pensando ir por Nuevo León, y hoy en Nuevo León nos amanecimos con la declaración idiota, por decirlo menos, del Bronco. Del Bronco. De que yo los voy a deportar. Aquí ningún ilegal. Ningún ilegal. No tenemos dinero, pues no tenemos recursos. Además no tiene facultades en la materia. La cuestión migratoria es del gobierno federal. Así es, totalmente. Pero Bronco es un estúpido, no podemos esperar más. Pues nos podemos esperar menos, efectivamente. Pues el miércoles, ¿no? ¿Cómo? Muy bien. Sí, pues nada más recordarle a la gente que nos está viendo, escuchando, que aquí la mesa de consulta para ir a dar el voto, dar la opinión sobre el aeropuerto, será en el Parque Revolución, ¿verdad, Javier? Y hay uno en Maneadero, ¿no? Sí, no, ahí está, hay uno en el Sausal, hay uno en Maneadero, en el Parque de las Tres Colonias. Hay uno en San Quintín. Miren, les recomiendo, por favor, si usted tiene ya interés en participar en el proceso que arranca mañana, la consulta, cheque por favor tanto en YouTube como también aquí en redes, pero yo les aconsejo que entren a nuestro canal en YouTube, el programa de este lunes. Ahí dimos, ¿te acuerdas? Sí. Dimos la lista completa con los horarios y la ubicación exacta de las casillas en los 5 municipios. Y si no, en la página se llama México Decide, ¿no? México Decide, y vamos a compartirlo también más adelante en nuestro espacio, ¿no? Sí, .com. Mañana, sin falta, mañana en nuestro portal claro. Y en nuestro Face vamos a tener ahí constantemente la información, ¿no? De los lugares. Y también recordarles lo de siempre, ayúdenos a compartir este programa con sus contactos de Facebook, mándelos lo más lejos que puedan para llegar a la mayor cantidad de ciudadanos. Al rancho hasta el rancho de López Obrador. No, por favor. Sí, no, sí, de veras, compártalo muchísimo. Hay que llegar lejos y con mucha gente para poder abrir espacios de libertad también y de posiciones críticas, analíticas en este periodismo en la red. Muchísimas gracias por haber seguido el programa y pues muchas gracias a Arturo Ruiz por participar, igual que al maestro Armando Duarte. Y seguro, si están de acuerdo, pues el próximo miércoles nos vemos con el tema de la caravana migrante. ¿Qué te parece, Armando? Me parece perfecto. ¿Sí? De acuerdo. Muy bien, pues bueno, yo me despido también porque tengo que ir a apagar allá nuestro teléfono celular. Agradecerles eternamente siempre el favor de su atención. Para nosotros, 4BTV, siempre es un placer estar contando con su participación. Si le gustó el programa, compártalo porque ve usted la importancia de la primera decisión de esta magnitud que en los últimos 100 años, ¿sí? Nos está tocando vivir, la fortuna de participar en este tipo de consultas. Estamos en pañales en materia de democracia participativa. Bueno, que sea el primero de una larga oportunidad de que estemos repitiendo estos ejemplos a lo largo. Hay gente que se ha criticado, es que ahora ya les dio la consultivitis. No, amigos y amigas, ese es un derecho que lo estábamos exigiendo desde hace años y que para evitar que se vuelvan a repetir este tipo de obras que se imponen sin tomar en consideración primero a los que viven en la zona donde se están implementando estos proyectos y después al resto de la sociedad. Sí, que la información que salga a la luz pública, que las opiniones se expresen y que podamos entrar a una nueva etapa de participación democrática.
más allá, Javier, de ir nada más a votar. Yo ya estoy despidiendo el programa, claro, para que tú vayas y hagas clic ahí. Ajá, sí, pues más allá de simplemente ir a votar el 1 de julio y luego a dejar los destinos del país en manos de una minoría que ya sabe a dónde nos llevan. Nos llevan al desbarrancadero, al despeñadero, como estuvimos diciendo, ¿no? Entonces, bueno, pues muchísimas gracias y despedimos el programa. Cuatro Vientos. Hasta luego, hasta el día de mañana. Muchas gracias. Buen provecho y compartan y denos like. Hasta pronto. Y ahora nos despedimos con esto. Cuatro Vientos, amigos y amigas.